Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Corintios. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que es la cena del Señor. Vamos a ver los contextos. Vamos a dar un énfasis a lo que estaba sucediendo en Corinto en aquellos tiempos. Primero que nada, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé sabiduría para escudriñar su palabra. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de seguir estudiando tu palabra. Te pedimos que hoy, Señor, traigas sabiduría, Señor, a nuestras vidas a través de este mensaje, Señor. Te pedimos que tu palabra sea clara, Señor, que esta exposición sea muy entendible, más allá del intelecto, Señor, que llegue a nuestro corazón, que llegue a caer la semilla en tierra fértil y dé fruto al ciento por uno. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente, Señor, y que cualquier distracción que venga a nuestra mente, Señor, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Eres bienvenido, esta es tu casa. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro versículo base es 1 Corintios 11, del 17 al 22. Vamos a tomar nada más los primeros versículos para este estudio. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos sobre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a estar estudiando los abusos en la cena del Señor que estaban sucediendo en la iglesia de Corinto. Pero antes de entrar al estudio de este tema, vamos a estudiar un poco el contexto de lo que era la cena del Señor y de dónde venía la cena del Señor. Nosotros sabemos por los evangelios cómo el Señor estableció la cena del Señor, pero la cena del Señor todavía viene de otro contexto, viene de la Pascua. Y nosotros conocemos, de acuerdo a la Biblia, cómo nace la Pascua. Sabemos que en aquellos años el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, estuvieron más de 400 años en esclavitud, de repente se les da una promesa para que sean libres, aparece un libertador, y aquellas generaciones de aquellos tiempos dejaron una vida de esclavitud en Egipto que representa el pecado, dejaron de ser esclavos para ser hombres libres, es decir, tuvieron una especie de salvación, todo un simbolismo que apuntaba a la vida de Jesucristo. Y sucede en ese tiempo, dentro de la última plaga, para que Faraón conociera que tenía que libertar a sus hijos, sucede el evento de la muerte de los primogénitos. Y la Biblia nos narra cómo el ángel de la muerte visitó todas las casas en Egipto y mató a todos los primeros nacidos de las familias egipcias, con excepción de las familias israelitas. Y esto es porque el Señor ordenó que ellos sacrificaran un cordero y que la sangre del cordero estuviera marcada o pintada en los marcos de las puertas y las ventanas. Entonces, cuando venía el ángel de la muerte y pasaba por esas casas, él se daba cuenta que estaban protegidas por la sangre del cordero, de un cordero, ¿no? Evidentemente, todo esto es un simbolismo que apuntaba a Jesucristo a lo que iba a venir. Esa sangre simbolizaba que la muerte no entraba a esos hogares. Y es un simbolismo. Ahorita la sangre de Cristo nos libera de la muerte espiritual que está sucediendo y de una muerte futura que va a suceder, hablando espiritualmente en este sentido. Así que cuando los hebreos salen de Egipto, el Señor les empieza a dar sus leyes y una de sus primeras leyes fue que establecieran una fiesta para celebrar la libertad que tuvieron del viejo mundo,
de Egipto a una vida libre con él en el desierto, y el Señor les ordenó que celebraran una fiesta a la que llamaron la Pascua. Y esa Pascua esencialmente consistía en comer un cordero sacrificado, derramar su sangre en el templo. Y era una serie de eventos religiosos, vamos a decirlo así, que tenían que suceder para celebrar la Pascua y conmemorar que Dios los libertó de la esclavitud. La palabra Pascua viene de una raíz hebrea que tiene que quiere decir algo como saltarse o brincar. Esto haciendo referencia a que cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas de los israelíes donde estaban marcadas las ventanas y las puertas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte se pasaba esa casa o se brincaba esa casa. Eso es lo que significa la palabra Pascua, brincarse o dar el salto. Y bueno, entonces esa Pascua tenía que cumplir ciertas características que estaban establecidas en el libro de Levítico, junto con muchas de ellas, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos una idea de qué se trata. La celebración de la Pascua era anual y era obligatoria. Todo mundo tenía que festejar la Pascua. Así que cuando aparece nuestro Señor Jesucristo y en la cena del Señor, nuestro Señor Jesús, Él realiza la última cena en el día de la Pascua, es decir, el viernes por la tarde, porque dicen los evangelios que Él tomó la Pascua con sus discípulos. Entonces Jesucristo celebró esta Pascua que de manera ceremonial celebraba el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo, recordando la libertad de Egipto. Vamos a ver rápidamente el libro de Lucas y veamos cómo el Señor celebró la Pascua con sus discípulos. Vámonos al libro de Lucas 22. Todo esto a manera de contexto. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 16. Lucas capítulo 22, versículos 7 al 16. Dice la Biblia, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Bueno, aquí Lucas nos está narrando los eventos previos a la cena que tuvo el Señor con sus discípulos y les dice les dice a Pedro y a Juan que sigan a un hombre que va cargando un cántaro de agua. Aquí lo interesante es que en los contextos bíblicos, en aquellos tiempos, los hombres no cargaban cántaros con agua, lo hacían las mujeres. Y le dice que lo sigan hasta una casa donde va a haber un aposento alto. Un aposento alto en nuestros tiempos sería como el segundo piso de una casa en donde se prepara todo para comer. Hay una mesa. Es como si rentaran un local para eventos, vamos a decirlo así, ¿no? Y todo parece ser que el Señor Jesús ya había arreglado eso. Parece ser que el Señor, por los comentarios de los estudiosos, los comentaristas dicen que es muy probable que el Señor ya había arreglado esto. Ya había contratado ese local de eventos, o sea, el aposento alto, para que estuviera todo listo para celebrar en la Pascua. Por lo tanto, él ya sabía, el Señor ya sabía mediante su poder sobrenatural qué era lo que iba a pasar en ese momento. Iba a aparecer ese hombre, Pedro y Juan lo iban a seguir hasta que llegara a ese lugar donde estaba el lugar para celebrar la Pascua. Y ya estaba todo listo porque ya estaba todo pagado, ¿no? El Señor ya lo había arreglado, por supuesto.
¿Y qué sucedía en esa tarde de la Pascua, hermanos? Que está, de acuerdo a la ley, los corderos tenían que ser sacrificados entre las 3 y 5 de la tarde. En la Pascua tenía que haber carne de un cordero forzosamente, hermanos, en todos los hogares. Tenía que haber carne de cordero para celebrar la Pascua, sí. Y era obligatorio para todos. Así que todo el mundo cada año tenía que prepararse para este evento. Claro que este cordero no era sacrificado en las casas, no era sacrificado en los corrales de los criaderos, tenía que ser sacrificado en el templo, hermano, porque era un sacrificio hacia el Señor. Y de acuerdo a la liturgia o al Pentateuco, cuando este animal era sacrificado, pues se tenía que seguir todo un ritual donde el animalito pues tenía que pasar pues al asador, diríamos en términos comunes, se cociera la carne, se asara la carne, la gente se llevaba la parte que le correspondía, otra parte se quedaba en el templo y gran parte de la sangre era esparcida a manera de simbolismo pues en el altar. Bueno, entonces ese cordero asado se llevaba a los hogares y era comido en la cena de la Pascua con pan sin levadura. Y la Biblia dice que tenía que acompañarse con hierbas amargas. Todo eso era un simbolismo que el Señor ya les había dado. Y dentro de ese platillo que acompañaba a la carne del cordero, tenía que haber una especie de barbecue o de aderezo, vamos a decirlo así. Y ese aderezo estaba compuesto por una pasta que se hacía de manzanas, de dátiles, de granadas, nueces, a las cuales se mojaba con el pan y por supuesto tenía que haber vino, ¿no? Recordemos la escena cuando Juan se le recuesta en el pecho al Señor y dice, ¿quién va a ser, Señor, la persona al que estás hablando? ¿No recordamos cuando el Señor está hablando de un traidor y que el Señor le dice, el que moja su pan en mi plato, ese es, ¿no? Y entonces Judas en ese tiempo, pues con el pan, remoja el pan en el plato del Señor y moja el aderezo que tiene el Señor de los elementos que acabamos de leer, ¿no? Manzanas, dátiles, granadas, nueces, eran los elementos que componían ese aderezo y eso es lo que hace referencia a la Biblia, ¿no? La Pascua judía, hermanos, se es conocida también con la palabra hebrea seder. Y esa palabra hebrea ceder significa que hay un orden. Es un orden lo que se sigue en la celebración de la Pascua, ya que esta fiesta, esta celebración se desarrolla en torno a a la bebida de 4 copas de vino. En la víspera de la Pascua, cuando se avecina el tiempo del sacrificio, nadie tiene que comer hasta que llegue la hora de la cena, hasta la hora de la comida. Y otro gran detalle que en el pueblo de Israel, que hasta el más pobre no tenía que comer hasta que se llegara la hora de la Pascua, la hora de la cena del Cordero. Y todo mundo tenía que tener en sus mesas mínimo 4 copas, porque así lo establecía la ley. Eso era lo común y lo ordenado por el Señor. Así que entonces era completamente obligatorio que para la celebración de la Pascua todos tuvieran 4 copas de vino y algunos comentaristas dicen que era vino diluido con agua. Así es que todo mundo tenía que cumplir con este mandamiento. Bueno, entonces, ¿qué significaban cada una de esas 4 copias, hermanos? Esas 4 copas, perdón. Evidentemente había un simbolismo integrado al estar bebiendo cada una de ellas. La primera de las copas es la que introducía a la celebración de la Pascua, ¿no? Era una copa que representaba acción de gracias. La segunda copa era llamada la copa del juicio o del dolor. Esta se servía y daba inicio a la liturgia pascual, donde se relataba la historia de lo que había sucedido, cómo ellos habían escapado de Egipto, cómo el Señor los había libertado. Y durante este proceso es muy común que el jefe de familia o la autoridad de ese hogar le relate a los niños menores lo que estaba pasando, lo que pasó en aquellos tiempos. De esta forma, el conocimiento de la libertad de Egipto era transmitida a los niños o el conocimiento de las grandezas que Dios había hecho se transmitían a las generaciones que estaban empezando. Y cuando se tomaban esa copa, se cantaba el Salmo 114. Esa era es una gran tradición todavía. Después de esto viene la tercera copa. Esta tercera copa tenía que ver con la comida, era la hora de comer.
El pan sin levadura se comía, las hierbas amargas y los otros alimentos, y todos estos símbolos apuntaban a recordar la historia del Éxodo. Esta copa también se le conoce como la copa de la redención, porque ellos fueron rescatados, fueron redimidos. Y esta tercera copa les recordaba que había un Dios que los había rescatado del pecado, los había rescatado de la esclavitud a convertir los hombres libres en él. Y cuando ellos terminaban de tomar la tercera copa, cantaban los salmos 115 al 119. Y se sigue haciendo, hermano. El salmo 115 al 119. Y para finalizar el evento de la Pascua se tomaban la cuarta copa. Y la cuarta copa de vino representa la copa de la alabanza. Y esto daba fin a la celebración y con ello se completaba el rito pascual. Así es que era todo un ritual, hermanos, y lo sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo un ritual todavía con el pueblo de Israel, quienes siguen eh, observando el Antiguo Testamento. Continuamos la lectura de Lucas, porque aquí nos menciona que el Señor hace uso de esas copas. El versículo 17 del capítulo 22 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Así que el Señor Jesús aquí está tomando la primera de las cuatro copas. Y cuando dice repartirlo entre vosotros, es la copa. Todos están tomando de la misma copa. Así que el Señor abre la celebración con la primera de las copas y la reparte entre sus discípulos. Versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Así que el Señor nos dice que no va a volver a tomar otra copa hasta que Él regrese en su reino. Versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Bueno, entonces el Señor Jesús hace representación que el pan es su cuerpo. Esto, por supuesto, en un sentido metafórico, no quiere decir que traspasó su humanidad al pan, como lo cree la iglesia tradicional. Esto era evidentemente de manera metafórica, era un símbolo, ya que su cuerpo estaba presente, no podría transformarse su cuerpo en el pan, ¿ves? Era algo ilógico, ¿no? Pero lo que el Señor decía era que ese cuerpo o ese alimento que iban a ingerir más adelante representaba la vida de Él que iba a estar en nuestra propia vida, en lo más íntimo que pueda ser, ¿no? Que es nuestro cuerpo. Y el Señor les dice, haced esto en memoria de mí al final del versículo 19. Aquí pasa algo muy interesante, hermanos, porque en la Pascua no decía nada de esto, de lo que Jesús estaba haciendo. La Pascua no mencionaba esto de que esto es mi sangre, esto es mi cuerpo, no hacía referencia absolutamente a nada de esto. Así que el Señor Jesús en esa Pascua, en esa cena, Él estableció esa práctica como una ordenanza. Él transformó la tradicional cena de la Pascua en una ceremonia por completo que era diferente, en la cual Él iba a conmemorar su propia muerte. Por primera vez, Él iba a establecer ahí que la copa siguiente iba a ser, la copa que hacía falta iba a ser la muerte de Él. Ahora, Él da la instrucción de que hagamos esto en memoria de Él. Y a partir de ahí, pues surgen muchas preguntas. ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿En qué formas? ¿Hay alguna regla para seguirla? ¿Hay algún formato? No lo hay. El Señor simplemente dice, hagan esto recordándome, dice, en memoria mía, hagan esto. Y formas de tomarla, pues hay muchas variantes, hermano. La iglesia ha evolucionado mucho. Hace varios años Dios nos dio la oportunidad de estudiar en España y asistíamos a una iglesia en donde cada domingo hacían la Santa Cena, cada domingo. Pero en esa iglesia era muy común que se tomara vino real, el vino tinto, y el pan era virote o torcido. Y eso es porque la cultura española, esos elementos es muy común. Todo el mundo toma vino en la cultura española, los cristianos, la gente muy religiosa toma vino porque es algo muy cultural. No tienen el problema del alcoholismo porque lo ven como una bebida que acompaña al alimento.
De repente vamos nosotros a la iglesia, bueno, Sandra no estaba, ella se regresó antes, yo me quedé allá y me chocó todo eso como mexicano, porque nosotros tomamos jugo de uva, porque sabemos que en nuestras iglesias vienen muchos hermanos que se están regenerando del alcoholismo, y si prueban alcohol en la iglesia, pues es muy probable que vuelvan a caer en el alcoholismo. Y de repente estamos en una iglesia cristiana protestante donde están tomando alcohol en la Santa Cena. Pero bueno, ahí tenemos que comprender que esto es algo cultural. Evidentemente, nuestro Señor Jesús también tomó vino, no tomó jugo de uvas, tomó vino, tomó una bebida fermentada, pero era para el ritual, evidentemente, de la Pascua, en donde también ellos por cultura toman vino, los israelitas, los judíos, pero no se embriagan como el problema que tenemos en México. Bueno, entonces esa era una forma. Nosotros aquí en México comúnmente lo que utilizamos es jugo de uva y utilizamos galletas, algunos utilizan pedacitos de pan birote. La forma puede variar, hermano, dependiendo la tradición de la iglesia, pero el simbolismo de eso, que lo que le da valor es lo que no debe de cambiar. Esa instrucción que nosotros debemos de cumplir es la que no debe de cambiar, se debe de hacer. Eh, y todos debemos de cumplirla porque es una orden que el Señor nos da. El versículo 20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Aquí el Señor está agregando algo muy interesante. Aquí nos habla de un nuevo pacto. Los judíos en ese tiempo vivían bajo la ley. Todavía no tenían idea de que iba a venir la gracia o en qué consistía ese nuevo pacto. Si nos vamos a Jeremías capítulo 31, él nos habló un poco referente a eso. No nos dio detalles, pero sí nos habló que en un futuro vendría algo nuevo o algo diferente a la ley que estaban viviendo en ese tiempo. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. A partir de aquí el Señor ya está prometiendo lo que el Señor Jesús está cumpliendo en esa cena de la Pascua, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, o sea, la Pascua, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí Jeremías nos está hablando de un nuevo pacto que iba a suceder dentro de cientos de años adelante. Y la gran característica era de que ese pacto ya no iba a ser como el pacto mosaico, algo mecánico, ya iba a ser algo más espiritual, algo que solo el Señor Jesús o el Espíritu Santo iban a tener la capacidad de tener, de depositar en nuestro espíritu, en nuestra vida, la capacidad de sentirnos nosotros redimidos y de tener muy clara en nuestra conciencia que hemos sido transformados. A eso se refería el Señor cuando dijo que lo iba a escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Y una característica de los cristianos, hermanos, es que nuestra conciencia siempre está atenta a no ofender a Dios. A eso se refería el profeta Jeremías. Aunque la ley de Dios iba a estar escrita en nuestro corazón, ya no era necesaria tener las tablas o tener un ritual cada sábado para estarnos recordando y recordando. Ahora no. Ahora el trabajo del Espíritu Santo era estar hablando siempre en nuestra conciencia de que somos comprados, de que somos redimidos, de que somos personas diferentes. Y esto es porque el cristianismo, hermanos, es una forma de vivir para Dios. Esa es la gran diferencia ahora, Señor. Bueno, entonces ahora ya nos queda muy claro que es el nuevo pacto al que hace referencia el Señor Jesús y es la gracia que estamos viviendo en Él ahorita. Aquí nos surge otra pregunta dentro del relato que estamos leyendo en Lucas. ¿Cuántas copas hubo en la última cena del Señor Jesús? Mencionamos dos, ¿no? Bueno, menciona aquí Lucas en el escrito que se mencionan dos copas. El 17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias
y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ahí menciona una de las cuatro. Y después en el 20 vuelve a mencionar otra copa. Después que hubo sonado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, o sea, la copa número 3 porque ya estaban en la comida. Bueno, entonces, según los estudiosos de los evangelios mencionan que en ese evento de la cena del Señor Jesús con sus discípulos, tuvo que haber tomado forzosamente 3 copas. Aquí Lucas menciona 2, pero por el orden en que están narrando los hechos, tuvieron que haberse tomado 3 de las 4 copas que mencionamos. En el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Mateo, se relata que después del canto de los salmos, es decir, después que tomaron la tercera copa y después que cantaron, salieron al monte de los olivos. Esto quiere decir que el Señor Jesús no se tomó la cuarta copa con la que cerraba el ritual de la Pascua. Si tomamos esto en cuenta, entonces podemos ver que el Señor no tomó la cuarta copa. Por alguna razón, Él se salió con sus discípulos, dice la Biblia, se salieron al monte de los olivos y no cerraron pues el evento de la Pascua porque no se tomaron la cuarta copa. Eso evidentemente tiene un significado, hermano. Tiene un significado de que el Señor se haya salido. El Señor dijo, y les digo que desde ahora no volveré a beber del jugo de las uvas hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Bueno, entonces si vemos esto desde el punto de vista judío, Jesús no cumplió con la ley al no finalizar la celebración de la Pascua judía porque le hizo falta tomar la cuarta copa, pero nosotros podemos entender que esto lo hizo de manera intencional. Bueno, entonces, ¿por qué el Señor no tomó la cuarta copa? ¿Cuál fue la razón? Bueno, entonces el Señor va al monte del Getsemaní y recordemos que él cuando está orando le pide al Señor que lo libre de este cáliz. Ese cáliz, hermanos, sabemos que representa a una copa y esa es la cuarta copa que él no se tomó. Y el Señor le daba énfasis a su Padre que si fuera posible que él no tomara esa copa del dolor o esa copa del cierre del sacrificio, pues, ¿no? Entonces, esa es la razón, hermanos, por la cual el Señor no se tomó la cuarta copa para cerrar esa liturgia pascual, porque Él la iba a cerrar al momento de su sacrificio. Con su muerte, al derramar su sangre, esa representación de su derramamiento de sangre física estaba completamente ligado a la cuarta copa de vino con la cual se cerraba la paz. Entonces, hermanos, qué claro es lo que hace el Señor Jesús con sus hechos, si lo interpretamos de manera espiritual y si lo interpretamos de manera física. Él es la cuarta copa, es decir, Él cierra la festividad de la Pascua y con ello cierra toda esa festividad mecánica que se venía haciendo desde el Antiguo Testamento para que ahora en los tiempos de la gracia ya no celebremos la Pascua judía, porque Él fue el último sacrificio. Él, al morir por nosotros, derrama su sangre, simboliza que se toma la cuarta copa en ese dolor en la cruz y mediante ella nosotros estamos inmersos en Él para que Él sea la cena de la última Pascua en su muerte, hermano. Interesante todo esto y cómo el Señor tenía todo eso muy en mente y que tenía que venir a cumplir todo esto. Ahora, pasa otro tema muy interesante, porque en los 3 evangelios en donde se narra la cena del Señor, dice que Él tomó la cena de la Pascua y nosotros sabemos que esta cena de la Pascua es el viernes por la tarde. Y nosotros sabemos que Jesucristo, de acuerdo a la Escritura, fue crucificado el viernes por la tarde. Entonces, ¿qué pasó ahí? Juan 18:28 dice que los judíos no entraban al pretorio, es decir, no entraban al cuartel donde estaba Pilato, donde estaba el ejército romano, para no contaminarse, porque la ley decía que en el día de la Pascua o previo del inicio de la Pascua, no tenían que contaminarse al convivir con gentiles. Eso nos da a entender entonces que estaba por empezar la Pascua o el viernes, la festividad del viernes. Juan 19:14 afirma que el juicio y la crucifixión de Jesús fueron el día de la preparación de la Pascua y no después de haber comido la Pascua. Por lo tanto, Cristo fue sacrificado al mismo tiempo que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados de acuerdo a la ley.
Entonces, ¿por qué los discípulos comieron la Pascua antes? Porque es la única explicación. Esto quiere decir entonces que Jesús tuvo la Pascua el jueves y no el viernes para poder cumplir con la ley. Y bueno, aquí parece ser que la Biblia entra en una contradicción, hermanos, y esto genera muchas disensiones entre los críticos de la Biblia porque dicen que la Biblia se contradice, cuando en realidad la Biblia se complementa, ¿no? Como el caso de muchos dicen, bueno, pues si Judas se ahorcó y otro evangelista dice que Judas realmente se cayó a un peñasco y dice la Biblia que se le salieron las entrañas. Bueno, pues evidentemente el relato se complementa, ¿no? Intentó ahorcarse, de hecho era su idea ahorcarse, pero por alguna razón se quebró la rama, se cayó a un peñasco y la caída entre las rocas, el impacto que tuvo en su cuerpo contra las rocas, pues fue lo que abrió sus entrañas. Y no hay ninguna contradicción, simplemente se están complementando. Y para el caso de la explicación que hay aquí de cómo Jesús pudo tomar la Pascua con sus judíos y luego ser sacrificado en la misma Pascua, de acuerdo a algunos escritores antiguos, mencionan que la celebración de la Pascua en, en la tierra de Palestina al norte, esto es decir, Galilea, y en la tierra de Palestina al sur, lo que es Jerusalén y Judea, variaban la forma en que contaban el día. Nosotros sabemos que la tradición israelí, para ellos, el día empieza cuando se mete el sol por la tarde. A partir de ese momento empieza su día. Mientras que para los galileos, el día empezaba como nosotros, al salir el sol por la mañana. Y esta explicación es la que podría justificar, o más bien es la que justifica el cómo Jesús, de acuerdo a la tradición de la Pascua para los galileos o para Palestina del Norte, ellos cumplieron con la Pascua. Y cuando Cristo muere, cumple con la Pascua al ser sacrificado con la tradición de los judíos en Palestina del Sur, esto es en Jerusalén y Judea. Entonces, de esa manera no hay ninguna contradicción. El Señor Jesús toma la Pascua con sus discípulos y a la vez es el Cordero que es sacrificado en la Pascua del viernes también con los judíos. Bueno, entonces muere el Señor Jesús, Él es tomado, se va, deja su ordenanza, nos ordena que compartamos el pan y la forma en que se empieza a desarrollar esta ordenanza empieza a tener algunas variantes. Vámonos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver cómo la iglesia primitiva estaba empezando a tener la celebración de la Cena del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículos 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso de partiendo el pan en las casas se refiere a la celebración o a la ordenanza que el Señor les dio. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cada cuánto tiempo lo hacían, hermanos, el compartir el pan en las casas? Todos los días. Entonces, la iglesia primitiva de Jerusalén tenía la cena del Señor o cumplía la ordenanza del Señor todos los días, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Hechos. Sin embargo, en otras partes, vámonos a Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 7, nos narra sobre que Pablo estaba en Troas, en una ciudad en Turquía. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí ya estamos en una ciudad gentil. Pablo no está con una audiencia judía, ahora está con los gentiles. Y aquí dice que se tomaba el pan o se partía el pan cuando, hermano. El primer día de la semana. ¿Y cuándo es el primer día de la semana? El domingo, hermano. Entonces, los gentiles, hermanos, por lo que estamos leyendo, hacían o cumplían esta ordenanza los domingos. Los domingos cuando se congregaban para tener su celebración. Y algunos dicen que era porque el domingo es considerado el día del Señor Jesús, fue cuando Él resucitó y se levantó en gloria. Bueno, hay muchos detalles ahí a considerar, pero por alguna razón se empezó a tomar el día domingo.
la reunión de la iglesia primitiva, y todos los domingos se celebraba la Santa Cena en las iglesias primitivas de aquel tiempo. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, de ese tiempo fue evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta llegar a Corintios. ¿Qué pasaba en Corintios? En la iglesia de Corinto. Bueno, de acuerdo a lo que nos estaba narrando el apóstol, y nos vamos a regresar ahora sí al capítulo 11, versículo 17 de Corintios, 1 de Corintios 10, 11, capítulo 11, versículo 17. Por lo que hemos estado estudiando, el contexto que venimos arrastrando en estudios anteriores, nosotros entendemos que los corintios habían fracasado completamente en este aspecto de celebrar con dignidad la cena del Señor. Habían caído hasta el punto de profanar esta actividad, en donde reducían la cena del Señor al nivel de una comida ordinaria. Así que cuando el apóstol se entera de lo que está pasando en Corinto, su corazón pues estaba horrorizado de la forma en que ellos despreciaban el sacrificio del Señor, y les escribió de manera urgente para que ellos pudieran entender el verdadero carácter o el simbolismo que representa la cena del Señor. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Bueno, evidentemente la iglesia estaba dividida, estaba fragmentada, y por lo que Pablo está diciendo, había ciertos grupos, había fracciones en la iglesia, porque dice que había divisiones. Tal vez quienes querían conservar la sana doctrina, quienes no estaban de acuerdo con los líderes, quienes sí los apoyaban, había divisiones. Y al final del versículo 19, Pablo dice que es necesario que este tipo de cosas existan en las iglesias, que haya divisiones. Y eso es para que los que son nacidos en la gracia de Dios con una mente renovada defiendan el evangelio puro de Jesucristo contra los que no lo son. Por esta razón dice que, de alguna manera dice o entendemos que el apóstol Pablo dice, qué bueno que pasan esas cosas en las iglesias, porque de esta forma los verdaderos cristianos salen a relucir. Versículo 20. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Así que los banquetes que organizaba la iglesia de buena fe en Corinto, hermano, por lo general terminaban mal. Terminaban con gente embriagada, terminaban con personas que se comían toda la comida y no dejaban para los hermanos pobres o que llegaban más tarde. Los creyentes que eran acaudalados, pues traían lo mejor de sus cortes finos y no permitían que esa carne se compartiera con la gente humilde que no tenía que comer. Pablo está reprendiendo este tipo de actitudes porque muchos hermanos se regresaban sin cenar, hermano. O sea, no cumplían el mandamiento de la Santa Cena por el abuso de otras personas o por la mente carnal de otras personas. ¿Se imaginan que en una iglesia, hermanos, en nuestros tiempos saliera un hermano todo ebrio después de celebrar la Santa Cena, ¿no? Ese tipo de cosas ahorita nos causa mucha risa o gracia, ¿no? Imaginarnos eso, pero eso estaba pasando en esa iglesia, hermano. Sabían que tenían que celebrar esa cena del Señor, que tenían que darle esa solemnidad, pero no la respetaban como tal. Había una marcada división entre las clases sociales y había muchos abusos, era lo que estaba Pablo denunciando. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Notemos cómo aquí dice en el 23 al principio, hermanos, porque yo recibí del Señor, dice ahí. Es decir, Pablo recibió directamente la revelación del Señor de cómo tenía que ser la cena del Señor. Nosotros sabemos que Pablo no fue testigo físico de Jesucristo, hermanos. Así que todo el conocimiento que él tenía de la gracia le fue revelado a él. La Biblia dice que él fue llevado al tercer cielo y él vio cosas que ojo no vio. Ningún otro personaje ha tenido esa experiencia como la tuvo él. Y cuando él se convierte, tuvo 3 años en preparación y sabemos que de alguna manera el Señor lo estuvo instruyendo y preparando de manera personal. Así que esta enseñanza que él está dando sobre la Santa Cena, se la está dando o él la recibió directamente del Señor Jesús, hermano. El Señor Jesús estaba recordándole lo solemne que era celebrar esta cena y lo que significaba, ya que esto representaba pues evidentemente el cierre de la Pascua, lo que él vino a cumplir con la profecía de Jeremías. Y todo esto lo estaban haciendo mal en la iglesia de Corinto. Así que esto era tan importante y es más bien, hermanos, es tan importante en nuestros días y en aquellos tiempos que el mismo Señor le dijo a Pablo, ve y corrige eso. Y lo vas a hacer de esta manera. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Bueno, pues aquí evidentemente el pan sigue siendo pan. No hay ningún ritual como lo cree la iglesia tradicional, donde el pan se transforma en el cuerpo físico de Cristo. Eso no es cierto, el pan sigue siendo pan. Al tomar el pan, entonces, nosotros sabemos que es el cuerpo de Cristo. Cuando dice que por vosotros es partido, pues evidentemente es una referencia simbólica al romper el pan o al triturarlo, al partirlo, representa el sufrimiento que el cuerpo del Señor tuvo en la cruz. Y este pan pues tenía que ser sin levadura de acuerdo a la ley, porque en la Biblia la levadura representa el pecado, hermano. Entonces ese pan pues tendría que ser limpio o puro sin levadura. Entonces Jesucristo al morir en la cruz, al quebrarse en la cruz su cuerpo, era un cuerpo sin pecado, ¿no? Sin levadura. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí está haciendo referencia al nuevo pacto. Y este nuevo pacto fue ratificado por medio de la muerte del Señor Jesucristo. Y dentro de ese pacto estamos todos nosotros a través de la gracia, hermano. Así que esa cuarta copa o ese nuevo pacto o esa gracia que hoy tenemos es gracias a que Cristo murió por nosotros en la cruz. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que hermanos, cada vez que nosotros celebramos la Santa Cena, estamos dando cumplimiento a este versículo. Estamos anunciándole al mundo que va a llegar un día en que el Señor Jesús va a venir por su iglesia y va a venir a juzgar a este mundo. De esta manera nosotros cumplimos este mandato. Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Bueno, entonces aquí llama la atención que Pablo está reprendiendo que esta copa o esta representación, hermanos, de la cuarta copa en la Pascua, si se toma de manera indigna, es decir, con una actitud indiferente, vamos a decirlo así, tal vez ritualista, o con un corazón no arrepentido, o con una conciencia no limpia, de esta manera se toma la cena del Señor indignamente y por lo tanto hay una consecuencia. Dice aquí que será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que si venimos a tomar la Santa Cena de manera indigna, una actitud indiferente, pues estamos deshonrando, hermanos, ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Versículo 28, por lo tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bueno, aquí la recomendación que hace el apóstol Pablo es que si nosotros llegamos a caer en alguna situación de pecado, nos dice que nos evaluemos, pruébese a sí mismos, dice, es decir, evalúense ustedes mismos, dice, arrepiéntanse, en otras palabras, de las actitudes o del poco valor que a veces le damos a la Santa Cena. Y luego dice, y coma así del pan, es decir, no te excluyas o no dejes de tomarlo, sino que toma el pan para que no quedemos fuera. Y esto es porque es una orden, hermanos, del Señor Jesús. A veces nosotros venimos a la iglesia cuando hay celebración de Santa Cena y a veces pues nos acordamos de algo, híjole, pasó esto. Y cuando se anuncia la celebración de la Santa Cena y se leen estos versículos, que reflexionemos, pues nos quedamos a veces pensando, me pasó esto, ¿no? O me enojé con este hermano, o hice esto, pero sabemos que no son pecados de muerte o pecados de condenación, vamos a decirlo así, sino que es algo que se puede arreglar si yo lo platico con el Señor, lo platico con el hermano, o son cosas que puedo reparar de alguna manera, ¿no? A eso es lo que se refiere el apóstol Pablo, que nos probemos nosotros a nosotros mismos y que luego de que hayamos reflexionado de esa maldad que hicimos, que tomemos el pan, hermano. Que no dejemos de tomarlo, en otras palabras, ¿no? Que si estamos conscientes de que hicimos algo más, tenemos un tiempo para arrepentirnos y para reflexionar, pero que debemos de tomar el pan, porque así dice, y coma así del pan, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan. No dice, pruébate y después de que te limpie regresas, no dice, ¿no? Dice, pruébate, examínate, haz lo que tengas que hacer y luego come el pan, porque es una orden, hermano. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué representa todo esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Dice, juicio come y bebe para sí. Bueno, evidentemente no se refiere aquí de que va a venir un juicio eterno. Cuando menciona que está reuniendo juicio y come para sí, y esto es porque está tomando la cena de manera indigna. Nosotros sabemos que ya que el Señor nos rescató, somos salvos por su gracia, pero dentro de nuestro caminar hay mucho cristiano que no respeta la gracia que le ha dado el Señor Jesús o que de alguna manera abusan de esa gracia, hermano. Así que cuando el Señor ve esas actitudes nuestras, el Señor toma la decisión de quitarnos la vida en ciertos casos o en casos extremos, como pasó con la pareja que quería engañar a los apóstoles que vendieron una casa, ¿se acuerdan? Ananías y Zafira, ¿recuerdan, hermano? Ellos eran cristianos devotos, estaban en las reuniones, tenían el corazón arrepentido, pero se les hizo fácil engañar al Señor o a los apóstoles, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y echaron una mentira con respecto a la venta de una propiedad. Y el Señor mató al esposo y después a la esposa. Pero eso no quiere decir que esa pareja se fue a la condenación, hermano. Tuvieron un juicio de parte de Dios de muerte porque les quitó la vida. Pero eso no quiere decir que ellos perdieron su salvación. Y esto es porque el Señor, hermanos, al cuidar su honor, vamos a decirlo así, ya no permitió que ellos siguieran mintiendo. Porque en un futuro tal vez iban a caer en un pecado que sí es de muerte, es de muerte, eh, de muerte condenatoria, tal vez. Y, y algunos comentaristas dicen que por eso el Señor tomó la decisión de quitarles la vida, también para que sirviera de ejemplo y hubiera temor, porque Hechos dice que cayó un gran temor sobre la iglesia, ¿verdad? Pero también el Señor tomó esa medida para que ellos tal vez en un futuro no se perdieran y no estuvieran con una mente encallecida, donde ya después se les hiciera fácil seguir mintiendo y mintiendo. Así que hermanos, entonces cuando el apóstol Pablo se refiere a esto, se refiere a un juicio temporal y no a un juicio eterno. Por lo cual, versículo 30, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Así que hermanos, cuando se toma la cena del Señor de manera indigna
puede haber que muchos de nosotros podríamos estar enfermos en la fe, por supuesto, enfermos eh, enfermos de manera espiritual porque no estamos viendo la realidad de lo que estamos viviendo, hermanos. Y tal vez nos empecemos a secar de manera espiritual y empecemos a perder el deseo de estar en la iglesia, que no valoremos esto que estamos haciendo de venir los domingos, de escuchar la palabra, de entenderla, de leerla, de orar, que empecemos a despreciar esas actividades espirituales que nos hacen diferentes a los demás. Dice el apóstol, y que se debilitan entre vosotros, y muchos duermen. Es decir, muchos están en la iglesia, pero no están, porque su mente no está aquí. A eso se refiere el apóstol. ¿No? Muchos duermen o ya están muertos de manera espiritual. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Bueno, el apóstol Pablo sigue ratificando que seríamos juzgados y seríamos castigados por parte del Señor de manera temporal si seguimos tomando su cena de manera indigna o si no queremos tomarla, ¿no? Y tal vez el Señor ahí pueda tomar decisiones en nuestras vidas para que no seamos condenados por el mundo, como quitarle la vida, como lo hizo con algunos personajes bíblicos. Versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Finalmente, el apóstol Pablo dice, tomemos la cena del Señor de manera digna, dice. Si alguien gusta mucho de la comida o tiene mucha hambre y no puede esperarse a que llegue el último hermanito que siempre llega tarde a la iglesia, ¿no? Pues come en tu casa, dice. Come en tu casa y después tranquilamente comparte el pan en esta celebración para que no caigas en esta condenación de juicio, para que no juntes juicio para ti. Yo recuerdo en las otras iglesias donde nos congregábamos, había varios hermanos que no tomaban la cena del Señor porque decían, no, porque voy a juntar juicio en mi vida, dice, voy a reunir juicio para vida eterna y me voy a condenar. Pero bueno, ya vimos que la escritura no se refiere a eso. Eso es en la ignorancia que hay dentro de las iglesias y es porque no estudiamos muy bien los contextos o los tiempos históricos en los cuales se está describiendo esta gran verdad, ¿no? Así que el apóstol nos dice que debemos cumplir con esta instrucción forzosamente porque es una orden del Señor Jesús. Esto es muy interesante, hermanos, porque fue de las pocas instrucciones que el Señor dio muy precisas de que hagamos eso. Curiosamente, en otras iglesias, hermanos, se hace el lavatorio de pies, pero ese no es un mandamiento, no es un sacramento. El Señor Jesús en ningún momento dijo, lávenle los pies a los hermanos en la iglesia, y en muchas iglesias protestantes se hace, hermano. Pero nosotros sabemos por el contexto que el Señor Jesús lo hizo a manera de ser humilde con sus apóstoles. Él como Dios se humilló a sí mismo y él le lavó los pies a sus discípulos a manera de hacerles entender que ellos tenían que ser humildes y querían ser trabajadores de su reino. Pero en ningún momento Jesús dijo, ah, va a haber, hagan esto en memoria de mí, ¿no? No lo dice tampoco, no, no dice, hagan esto en memoria de mí, lávense los pies, ¿no? Y en las iglesias, hermanos, un regadero de agua, toallas por todos lados y un problemón ahí porque a veces nos daba pena quitarnos los zapatos porque no nos cortamos las uñas y cosas de ese tipo, ¿no? No sé si ustedes pasaron por eso, pero nosotros sí. Y, y eran los inconvenientes, vamos a decirlo así. Pero si trasladáramos eso que dio a entender el Señor Jesús en nuestros tiempos, hermano, podríamos decir que eso tal vez se refiera a que si yo los invitara a nuestra casa, pues les diera una atención de prepararles una buena comida, una buena bebida. De esa manera, yo les estoy dando la atención de que somos parte del mismo cuerpo, hermano. Al fin de cuentas, todo esto cae en esto, de que somos partes de un solo cuerpo y que todos somos iguales. Ninguno es mayor por ser el pastor, ni por ser el que maneja el equipo, ni el que llega tarde, ni el que llega más temprano. Todos somos partes esenciales del cuerpo de Cristo.
y todos somos iguales. Finalmente, el apóstol dice al final, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Es decir, todavía había más cositas que no nos quiso platicar aquí, había otros chismecitos que no nos quiso decir, pero dijo, ya cuando vaya allá de manera personal, allá lo vemos. Pero en esencia lo que él quería eh, transmitirles a la iglesia es que no cayeran en eso porque el Señor no se los iba a tolerar, que podría incluso quitarles hasta la vida, no iban a perder la salvación, pero incluso les podría hasta quitar la vida si seguían con esas actitudes hacia la cena del Señor. Así que hermanos, cuando nosotros celebremos la cena del Señor, pues estemos conscientes de que es una obligación nuestra tomarla porque es una orden del Señor y que lo hagamos con un corazón limpio, ¿no? Que es la esencia de esto, ¿no? Para que nosotros le demos honra a esa cuarta copa que le costó la vida a nuestro Señor Jesús. Que los corintios, no sabemos después qué sucedió con ellos, pero con esta gran reprensión esperemos que el Señor les haya dado esa oportunidad a toda esa gente. Y a nosotros como iglesia, hermanos, nos queda este escrito para que nosotros estemos conscientes de la vida cristiana que estamos viviendo. Siempre el Señor está dando énfasis en que nos arrepintamos de nuestros pecados. Tenemos salvación en Él porque estamos seguros en Él, dice la Biblia. Sin embargo, el cristianismo es un camino de resistencia. Es un camino muy largo, hay muchos obstáculos en el camino y tenemos que soportar muchas cosas. Pero para eso Él nos dio al Espíritu Santo, hermano. No hay cosa que no podamos soportar, no hay ninguna tentación que no podemos soportar. Y esto es porque el Espíritu Santo nos va a dar la salida, dice la Biblia, para cuando enfrentemos esa situación. Aparte, las cosas que pasemos, sean buenas o malas, son porque el Señor quiere formarnos como personas maduras, adultas, con un criterio para su gracia, para que podamos estar aquí en este lugar compartiendo su palabra y compartiendo las experiencias que los que tenemos más años en la fe podamos compartirlos con los que van empezando. Y, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a orar y vamos a darle gracias por esta enseñanza tan interesante que nos da. No deja de sorprendernos la palabra de Dios, hermanos. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos estudiado. Nos reta a cada uno de nosotros a ser mejores cada día, Señor. Eh, Permite, por favor, que este mensaje, Señor, llegue de manera digital, tal vez, a los que no vinieron y que puedan comprender, Señor, que es necesario estar aquí congregados para que seamos unidos, para que seamos parte de ese nuevo pacto, seamos parte de ese cierre de la Pascua que tú hiciste en la cruz, Señor, que seamos parte de esa sangre que tú derramaste, Señor, por nosotros en la cruz, que representa el cierre de la Pascua. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Te pedimos, Señor, que como iglesia nos mantengas unidos en amor. Síguenos cuidando, protegiendo, Señor. Te presento a nuestros hermanos que aquí nos congregamos. Te pedimos por la vida de cada uno de ellos, por sus familias, por nuestras familias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Y permite que sigamos fortaleciéndonos, que crezcamos, Señor, en este lugar. Permite que seamos fieles a tu palabra, que aquí seamos un farol a esta colonia, Señor, que las personas que aquí no te conocen puedan venir a conocerte, Señor. Sabemos que estamos en un tiempo de preparación y aquí estamos, Señor, fieles. Aquí estamos, Señor, resistiendo, persistiendo, estamos unánimes y estamos perseverando, Señor. Y estamos esperando que tú obres en este lugar con nosotros, en el nombre de Jesús. Síguenos preparando, Señor, para tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.